Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y espero que se queden un buen rato. Para los que ya son parte de nuestra comunidad, gracias por seguir acompañándonos en cada vídeo. Hoy vamos a desmenuzar una noticia que ha estado en boca de todos, especialmente para los fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven por el título, vamos a hablar de cómo Kerem Bürsin, de una vez por todas, le puso fin a las preguntas y especulaciones sobre Hande. Sí, ya sé que ha habido un montón de rumores y todo tipo de teorías circulando por ahí, y hoy vamos a aclarar qué es lo que realmente dijo el actor y cómo esto podría afectar la dinámica entre ellos, o mejor dicho, cómo pone un punto final a un capítulo de especulación mediática. Así que si les interesa este tema, si son seguidores de Kerem, de Hande o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes del mundo del espectáculo turco, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante cada semana. Denle al botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, ha estado bajo el microscopio de la prensa y los fanáticos desde hace mucho tiempo, especialmente en lo que respecta a su vida amorosa. Y por supuesto, cuando hablamos de su vida amorosa, es casi imposible no mencionar a Hande Erçel, su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. La química que ambos mostraron en pantalla era tan palpable, tan real, que la chispa saltó fuera de la ficción y se instaló en la vida real para muchos de sus seguidores. Fueron pareja durante un tiempo y aunque nunca lo confirmaron o negaron de manera oficial y rotunda al principio, sus apariciones juntos, sus viajes, sus gestos, todo apuntaba a una relación seria y consolidada. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del entretenimiento, las cosas cambian, las relaciones evolucionan o llegan a su fin, y los seguidores, apasionados y curiosos, se quedan con la intriga. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin y su reciente declaración, que parece ser el verdadero punto final a este tema. Durante una reciente aparición pública, y ante la insistencia de los periodistas sobre su relación con Hande Erçel, Kerem tomó una postura clara y contundente. Ya no quería entrar en detalles, ya no quería alimentar la especulación. Lo que dijo en esencia fue que él y Hande siguen siendo amigos, que se tienen un gran cariño y respeto mutuo, y que su enfoque principal ahora está en sus proyectos profesionales. Fue una respuesta amable pero firme. No dejó lugar a dudas. Dijo algo así como, ya no hay nada más que decir al respecto. Hande es una persona a la que quiero mucho, hemos pasado momentos importantes juntos y siempre será así. Pero ahora, cada uno está en su camino, enfocados en nuestras carreras. La gente sigue preguntando, y yo sigo respondiendo lo mismo, no hay nada nuevo. Esta declaración, aunque simple, es significativa por varias razones. Primero, pone fin a un ciclo de preguntas repetitivas que seguramente debían ser agotadoras para él. Los medios de comunicación, y por ende los fans, a menudo buscan perpetuar estas historias, especialmente cuando involucran a parejas queridas por el público. Kerem, al ser tan directo, les cortó el paso. Segundo, y quizás lo más importante, es la forma en que lo hizo. No fue grosero, no fue evasivo de una manera que alimentara más rumores. Al contrario, validó la relación que tuvieron y el cariño que todavía existe, pero dejó claro que no es algo que esté activo en su vida personal en este momento y que no hay planes de un regreso o de dar más detalles. Es un adulto manejando una situación delicada con madurez y respeto, tanto hacia Hande como hacia su público. Es importante recordar que si bien los fanáticos se apegan mucho a las relaciones de sus actores favoritos, especialmente a las que nacieron de una química tan fuerte en pantalla, la vida real es compleja. Las personas crecen, cambian, toman caminos diferentes. Y lo que fue una hermosa historia de amor en su momento, no necesariamente tiene que continuar para siempre. Kerem Bürsin, al decir esto, no está negando el pasado, sino más bien reconociendo el presente y el futuro. Está indicando que si bien el cariño y el respeto por Hande permanecen, sus vidas personales y profesionales han tomado rumbos distintos. Y eso, mis amigos, es perfectamente normal y saludable. Piensen en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Constantemente vigilados, analizados con cada movimiento, cada foto, cada comentario, interpretado de mil maneras.
Para Kerem. Dar esta declaración es también una forma de recuperar su privacidad y su espacio, permitiéndole concentrarse en los proyectos que tiene entre manos. Él ha estado muy activo trabajando en nuevas series y películas, y es lógico que quiera que su energía y la atención de sus seguidores se enfoquen en su carrera y en su talento, más que en su vida sentimental. Y hablando de su carrera, es un buen momento para recordarles que Kerem Bürsin está imparable. Después de Senkal Kapm, ha seguido trabajando en proyectos muy interesantes, demostrando su versatilidad como actor. Ha estado en series que han tenido mucho éxito y ha recibido elogios por su trabajo. Esto valida aún más su declaración de que su enfoque está en su carrera. No está buscando protagonismo por su vida personal, sino por su desempeño artístico. Y eso es algo que todos admiramos de él, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto para Hande Erçel? Bueno, Hande también ha continuado con su carrera, y ha demostrado ser una actriz muy talentosa y con una gran proyección. Ella también ha sido objeto de especulaciones, pero ha manejado estas situaciones con la misma discreción que Kerem. Ambos actores, al final del día, buscan proteger su vida privada y su espacio profesional. La declaración de Kerem, en este sentido, beneficia a ambos al poner un cierre a las preguntas constantes, permitiendo que cada uno siga adelante sin la carga de la especulación pasada. Además, es importante destacar que la forma en que Kerem lo dijo fue con mucho tacto. No la denigró, no habló mal de ella, simplemente puso los puntos sobre las íes de una manera educada. Esto demuestra una madurez emocional y un respeto por la otra persona, incluso después de una relación. En un mundo donde a menudo vemos declaraciones explosivas y dramas mediáticos, esta actitud es refrescante y digna de admirar. Él está diciendo, en efecto, tuvimos algo bonito, pero se acabó y ahora cada uno sigue su camino. Les pido respeto por eso. Muchos de ustedes seguramente eran grandes fanáticos de la pareja, Kerem y Hande, en la serie y también en la vida real. Y entiendo perfectamente que pueda haber un poco de decepción o nostalgia. Sin embargo, creo que como fans, lo más importante es apoyar a nuestros artistas en sus decisiones y en sus trayectorias. Si Kerem dice que no hay nada más que decir, que se enfocan en sus carreras, entonces eso es lo que debemos respetar. La magia que crearon en Senkal Kapm seguirá ahí, grabada en la memoria de los que disfrutaron de esa historia. Pero la vida real, a veces, nos lleva por senderos diferentes. También debemos considerar que para ellos, estas preguntas constantes sobre su relación pasada pueden ser un obstáculo para avanzar en nuevas relaciones o en nuevos proyectos. Si siempre se les está vinculando con su expareja, es difícil que el público y los medios los vean como individuos con sus propias historias y posibilidades. Al ponerle fin a estas preguntas, Kerem está abriendo una puerta para que tanto él como Hande puedan ser vistos por lo que son ahora, artistas talentosos y personas que están viviendo sus vidas. Esta declaración de Kerem Bürsin es un recordatorio importante de que, aunque los admiramos y nos encariñamos con ellos, son personas reales con vidas reales. Tienen derecho a tener su privacidad, a rehacer sus vidas y a no ser constantemente interrogados sobre su pasado sentimental. La forma en que él manejó esta situación es un ejemplo de cómo se pueden abordar estos temas con elegancia y firmeza. Entonces, en resumen, Kerem Bürsin ha dicho claramente que si bien él y Hande Erçel se tienen un gran cariño y respeto, ya no hay una relación romántica entre ellos y su enfoque está en sus carreras. Ha puesto un punto final a las especulaciones y a las preguntas recurrentes, de una manera madura y respetuosa. Esto nos permite a nosotros como espectadores y seguidores, entender la situación y seguir apoyándolos en sus respectivos caminos profesionales, valorando el legado que crearon juntos en la pantalla, pero reconociendo que sus vidas han tomado rumbos distintos. Y esto, queridos amigos, es todo por hoy. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la declaración de Kerem? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo.
Denle al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.